Estimados estudiantes, para la próxima semana ustedes deben redactar un artículo sobre el tema de identidad cultural, sobre el cual ya hemos venido trabajando en las clases anteriores del curso de Humanismo y Cultura Ciudadana. Les voy a explicar las instrucciones para la redacción de ese artículo y la estructura que debe tener. Corrijo, es un ensayo específicamente. La estructura y las instrucciones específicas para la redacción de ese ensayo. La otra información aparece en el cuerpo del correo electrónico que les envío. Redactar un artículo académico exige rigurosidad. No se escribe como se habla. Para lograr el propósito de redactar un artículo, sea un ensayo, sea una columna, sea un artículo de investigación, que tenga una calidad mínima, se deben tener en cuenta algunas instrucciones. Cuando digo instrucciones es que se deben seguir al pie de la letra. ¿Listo? Lo primero es que deben colocarle un título al texto que debe expresar en no más de 15 palabras, les va a tocar contarlas, de lo que trata el documento. El título de un artículo no debe ser el mismo de la fuente en el cual se basó usted para escribirlo. Es decir, si se trata de una película, no debe llamarse como la película. Si se trata sobre identidad cultural, no es aceptable un título que diga identidad cultural. Puede ser identidad cultural en los municipios de San Pelayo, Chinú y Chimá, por ejemplo. Generalmente los títulos son lo último que uno redacta, pues al finalizar el artículo se tienen más ideas creativas sobre el tema. Entonces, redáctelo de último. Cuando ya tengan todo listo, ustedes van a tener una lluvia de ideas entre los integrantes del grupo sobre el título que le deban colocar. Puede ser también una pregunta. El título debe invitar a los lectores a leer su documento. Va a redactar uno o dos párrafos de introducción. En este caso yo les voy a pedir uno solo, como veremos más adelante. Van a redactar entre 5 y 7 párrafos del desarrollo del tema y uno o dos párrafos conclusivos. En este caso yo les voy a pedir uno solo. Van a expresar una sola idea principal por párrafo. Cada párrafo debe tener entre 8 y 10 líneas máximo. Las van a contar máximo 8 líneas. Pueden ser menos líneas, pero máximo 10, no más de 10. Si ustedes no siguen estas instrucciones, eso se va a ver reflejado en la nota, se le va a ir descontando porque se le están dando las instrucciones precisas. Esto es una métrica que se utiliza para escritura de artículos académicos. Entonces ya es bueno que comencemos a conocerlas y a acostumbrarnos a utilizarlas. Y ojo, no van a escribir tres ideas distintas en un solo párrafo. La unidad básica es el párrafo y es una sola idea principal, que tiene a su vez unas ideas secundarias. Eviten hablar carreta, hablar cosas bonitas porque les pareció. Deben hablar cosas con fundamento. Para ello, les propongo cambiar o complementar adjetivos con datos. Por ejemplo, uno puede decir, los colombianos padecen una ignominiosa y difícil situación de pobreza. Entonces colocamos una palabra ignominiosa que puede ser muy rebuscada, muy florida, pero que no sabemos a qué se refiere. Pero si decimos, según el DANE 2015, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 35% de los colombianos es pobre, es decir, unos 16 millones de compatriotas padecen esta situación, ya tenemos un dato, tenemos una realidad. Entonces podemos decir, la cultura de mi municipio es muy bonita porque tiene muchas manifestaciones culturales y a la gente le gusta. Sí, pero porque es bonita, porque es estética, porque sabe usted que a la gente le gusta, dónde está eso, ¿cierto? Entonces la idea no es hablar carreta, sino fundamentar muy bien aquello que decimos. Para eso ustedes tienen un documento que yo les pasé, para eso ustedes tuvieron tiempo de identificar manifestaciones en el departamento de Córdoba u otro departamento, tuvieron tiempo para rellenar una matriz o diligenciar una matriz donde identificaban unas manifestaciones de patrimonio cultural y van a tener tiempo para averiguar o para describir mejor esas manifestaciones. Si tienen acceso hoy a un sinnúmero de información en internet o pueden practicar entrevistas. Van a dejar clara y sustentada su posición personal o grupal con respecto del tema o la postura del autor. Entonces ustedes pueden estar a favor o en contra del autor del documento, en este caso sobre identidad cultural,
o pueden elaborar su propia posición frente al tema de la identidad cultural, porque es importante, si no es importante, pero sustentada. Este artículo, este ensayo, debe tener una extensión máxima entre 1,5 páginas y 2 páginas. Por eso se va a estructurar de la manera como yo les voy a explicar ahora. Debe estar escrito en Times New Roman, tal cual, número 12, con un espaciado de 1.15 o 1.5. ¿Listo? Este criterio varía de acuerdo con las orientaciones de cada docente y la profundidad exigida a cada tema, pero yo creo que en 1,5 páginas a 2 páginas es suficiente para ustedes hacer un ensayo. Más ya no sé qué tanta calidad habría, a menos que tengan mucha capacidad de investigación o de redacción, yo les asentaría más de 2 páginas, pero yo creo que es suficiente con este número de páginas. Para este caso, los anexos y la bibliografía van aparte y no se pide portada. Entonces, yo no les voy a pedir en este caso anexos ni bibliografía y tampoco portada. Ahora van a ver en la estructura cómo aparece eso. Si bien el formato general del texto puede variar, hay un consenso académico general en que se debe citar según normas APA. Yo no les voy a ustedes exigir en estos momentos normas APA, porque quizás muchos las desconozcan. Pueden utilizar normas ICONTEC, y si desconocen las normas APA y las normas ICONTEC, es muy bueno que las averigüen. Pero para iniciar con este trabajo, ustedes deben tener en cuenta que cuando citan a un autor, cuando toman información de un blog, de un libro, de un artículo, de una entrevista, lo mínimo que ustedes deben hacer es citar lo siguiente: el autor, o sea, el nombre de quien, o nombres de quienes redactaron ese artículo que usted está citando, ese documento que usted está citando, la fecha en que se publicó, si la tiene, si no, pues no la colocan en este caso, y de dónde sacaron esa información. La página web, en este caso, que me imagino que es el recurso que más van a utilizar. Si se trata de una entrevista, mencionar al final del documento, como una especie de bibliografía, que ustedes realizaron unas entrevistas y cuáles son los nombres de esas personas a las cuales ustedes entrevistaron. Bueno, redacte en tercera persona, a menos que se trate de un artículo en el que deba expresar su opinión, lo puede hacer en primera persona. Creemos, consideramos que, entonces ahí se está hablando en primera persona del singular o del plural, pero no vas a escribir, ustedes no van a escribir cosas como: tú tienes que tener en cuenta que tu cultura es importante. No, esa segunda persona la dejamos para los diarios u otro tipo de escritos, pero no para artículos académicos. Antes de escribir el artículo puede ser de ayuda diseñar un mentefacto, un cuadro sinóptico, un mapa mental o conceptual. Ya ustedes elaboraron 2 matrices, entonces ese es su insumo, esa es su materia prima para comenzar a redactar. Aquí ya se supone que con esta información que ustedes tienen pueden ir organizando las ideas, ya tienen la mitad del trabajo listo. Recuerde, nunca hable de aquello que no sepa y siga la guía o las preguntas que el docente le entregue para la realización de su artículo, en este caso del ensayo. Ahora voy con la estructura, cómo lo deben presentar. Deben colocar Universidad Pontificia Bolivariana Montería, Centro de Formación Humanista, el nombre del docente y aquí ensayo entregado por, colocan los nombres de ustedes. La persona, si es sola, 2 o 3 integrantes como han venido trabajando, como lo hayan establecido. Un título, acuérdense, no más de 15 palabras. No van a colocar la palabra título, 2 puntos, tal cosa, no. Esto es un indicativo, esto no lo deben colocar, ¿cierto? Quitan la palabra título, quitan la raya y colocan simplemente el nombre. Es para indicar que aquí va el título. El título lo van a colocar en negrita. Cada capitel, cada título lo colocan en negrita. Introducción, título, desarrollo del tema. Disculpen, solamente el título, porque estos títulos los van a omitir. Ustedes no van a colocar introducción, tal cosa, desarrollo del tema, tal cosa, conclusión, tal cosa. No, eso es simplemente una indicación, lo van a quitar. También van a quitar esta parte de máximo 2 párrafos y etcétera. Eso son indicaciones. Entonces, ustedes van a comenzar con Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, Centro de Formación Humanista, docente Carlos José Rodríguez, ensayo entregado por fulano, fulana y sutana. Aquí viene identidad cultural en el municipio de Chimá. Una aproximación a las raíces, ya, por ejemplo. Y comienzan enseguida con la introducción. Entonces, la introducción
En esta introducción debe mencionarse el tema del ensayo, el objetivo del ensayo y el texto o textos, incluyendo los autores en los cuales se basaron para escribirlo. En este caso, el texto básico es el documento de identidad cultural que yo les envié hace algunas semanas. Y las otras fuentes que ustedes buscaron en Internet, libros, páginas web sobre patrimonio cultural de su municipio. Entonces uno va a decir, identidad cultural del municipio de Chimá, una aproximación a sus raíces. En este ensayo sobre la identidad cultural del municipio de Chimá, nos propusimos analizar los elementos importantes o que caracterizan esta identidad cultural. Para ello nos basamos en el texto Identidad Cultural, Reflexiones del autor fulano de tal y en la revista sobre Patrimonio Cultural del Departamento de Córdoba. Ya, ahí tienen toda la información. Ese es un ejemplo de cómo debe quedar la redacción. Ya el lector sabe cuál es el tema, cuál es el objetivo que va a encontrar allí y en dónde encontraron esa información. Eso lo deben redactar en máximo 2 párrafos, pero yo creo que con un párrafo es suficiente. Luego viene el desarrollo del tema, entonces allí mismo, punto y aparte, no colocan esto, punto y aparte enseguida vienen a desarrollar el tema. ¿Qué es lo que van a colocar aquí entre 5 y 7 párrafos? Recuerden que cada párrafo tiene una idea principal, que cada párrafo tiene máximo 10 líneas. Aquí van a desarrollar o a responder las 3 preguntas que yo les pasé. Pero ojo, no van a contestarlas como si fuera un cuestionario. Simplemente son unas preguntas orientadoras para que quede implícita la respuesta dentro del documento. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos qué es identidad cultural, qué genera las dimensiones y funciones sociales de la cultura, qué manifestaciones considera la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial. Entonces ustedes comienzan a decir, por ejemplo, en el municipio de Chimá, situado en el noreste del departamento de Córdoba, encontramos unas manifestaciones culturales que identifican a su población, entendiendo la identidad cultural como aquel conjunto de acciones o de manifestaciones que En este mismo sentido, o por lo anterior, podemos entender que la identidad cultural, la cultura misma, cumplen unas funciones sociales que son la de cohesión, En este mismo sentido, la UNESCO se pronuncia al decir que el patrimonio cultural inmaterial se considera Y agregan ideas, ¿no? De que ustedes tengan allí, que como ya ustedes conocen sus municipios, comienzan a agregar unas ideas, una información que ustedes hayan encontrado en otras fuentes y allí van desarrollando su artículo. Luego vienen lo que les decía, ¿no? Deben acompañar estas respuestas que están aquí dentro del texto con comentarios o explicaciones de su propia autoría. Entonces, al final del artículo es que ustedes van a colocar esta citación de estos documentos. En normas APA o normas ICONTEC uno las va colocando allí mismo, pero para facilitarles el trabajo por el momento colocan es al final de dónde sacaron la información que aparece aquí. Y obviamente ustedes investigaron y van digamos, a adornar el texto, lo van a crear también con sus propias palabras. Después de esto, de haber dejado resuelto esto, ustedes van a colocar la otra información que ustedes tienen. ¿Se acuerdan que tenían que buscar o identificar unas manifestaciones culturales de acuerdo a 3 categorías? Patrimonio material, patrimonio natural y patrimonio inmaterial u oral. Entonces, después de esto, ustedes deben conectar esto que es teoría con lo que ya encontraron en su municipio. Si van a hacerlo en grupos de 3 y cada uno tiene un municipio distinto, entonces toman una de cada una. Si son 2, pues entonces tomarán 2 de una y una de una. Total que sean máximo 3 manifestaciones. Y si es usted solo, pues usted tomará las de su propio municipio. La idea es que haya una manifestación que represente al patrimonio material, otra que represente al patrimonio natural y otra que represente al patrimonio inmaterial u oral. Pero si ustedes están en 3 municipios y no encontraron, por ejemplo, de patrimonio natural en ninguna, la cambian por otra. Lo que les quiero decir con esto es que mínimo son 3 manifestaciones culturales y si son de municipios distintos, cada municipio debe tener al menos una manifestación, ¿cierto? Porque para eso se hace en grupo y para eso se hace de varios municipios. Si son grupos de 3 y son del mismo municipio, pues obviamente va a haber manifestaciones del mismo municipio.
Profe, no encontramos o no identificamos de patrimonio inmaterial. Bueno, entonces coloquen a todos de materiales, pero debe ser mínimo 3 manifestaciones. Lo ideal es que estén variadas. Entonces aquí ustedes van a describirla. Por ejemplo, un patrimonio inmaterial de Ciénaga de Oro, yo les he comentado que es el casabe. Entonces ustedes dicen, dentro de las manifestaciones culturales del municipio de Ciénaga de Oro encontramos el casabe, que es considerada un patrimonio inmaterial en cuanto a su receta. Este es un alimento que está preparado a base de harina de yuca, Si quieren comentan cómo se prepara, si quieren anexar una foto está bien. Y dicen de dónde viene. La harina de yuca era procesada en unos molinos de piedra, nos viene de los indígenas zenúes que cosechaban este tubérculo, Y hoy algunas familias han deriva su sustento de la venta de los casabes, como una manera de innovar, Y esta receta que ha pasado de generación en generación es muy importante porque identifica al pueblo de Ciénaga de Oro a partir de un patrimonio inmaterial como es el casabe, ¿cierto? La receta del casabe. Y así explican en qué consiste el asunto, ¿verdad? En esta parte describen esa manifestación del patrimonio y dejan ver por qué es importante para la cultura o la identidad cultural de su municipio. ¿Listo? Luego concluyen. Para concluir, reiteramos la importancia del patrimonio cultural en el municipio de Chimá, que hayan escogido de Ciénaga de Oro, en cuanto que sus habitantes se regocijan o se han adelantado estudios Ustedes van a decir por qué es importante en ese municipio el patrimonio cultural que ustedes acaban de describir y que acaban de conceptualizar acá en este ensayo. En eso consiste. Entonces las y los invito a que no le tengan miedo a escribir. Este primer ensayo que ustedes van a escribir, yo se los voy a corregir y les voy a mandar esas correcciones para que lo mejoren de tal manera que la entrega final sea muy buena, ¿cierto? O sea, en buenos términos. ¿Listo? En eso consiste y les voy a dar el resto de la información en el cuerpo del correo.